El aforo siempre habíamos dicho que era para 100 personas. Teníamos miedo de que siempre se quedara vacío, pero vemos que todas las 3 sesiones, pues, o 4 sesiones, hemos logrado que... Por lo tanto, creo que es de interés, pero principalmente de interés para la sociedad, que de esto se trata estas jornadas y la ciudadanía en general, de que conozcan un poco más el mundo del agua y qué estamos haciendo en el agua y qué deberíamos de hacer con el agua. Hoy nos vamos a centrar en el futuro y el agua como depurada, reutilizada como recurso, que hoy en día pues es un vertido que se vierte al mar y que debemos como objetivo recuperarla y un recurso para la agricultura. Experiencia en esta isla hay, a mi lado tengo a Escolástico Aguiar, fue durante muchos años gerente de Valten, ya jubilado, pero bueno, no podemos perder tampoco el conocimiento que hay en esta isla, que yo creo que es mucho, o sea, muchísimo el conocimiento y la experiencia que hay por la parte de los técnicos. Y después pues hablaremos del futuro, el futuro de los retos y el agua, hacia dónde deberíamos de ir. Yo sin más, y no me alargo, pues le cedo la palabra que no va a ser una charla de la experiencia de la reutilización del agua, de las aguas en la isla de Tenerife, y quién mejor que don Escolástico Aguiar. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer al Consejo Visual y a su consejero Manuel Martínez esta invitación. Cuando me llamó para decir si contaba conmigo, evidentemente no es que me gusten estas situaciones, pero no podía decir que no venía, porque hubiera acabado muy mal con mi patrón, con el Cabildo de Tenerife. Planteamos lo que queríamos hablar y yo le dije, mira, a mí me gustaría hacer una historia primero de lo que ha sido la reutilización, lo que ha costado reutilizar las aguas depuradas en un 5000 y lo que se puede ahora reutilizar aquí en Valleguerra en un Mercedes 600 o yo creo que ya en un coche eléctrico. Porque la verdad que es una historia de 30 años y que ha habido muchas vicisitudes que quiero hacerle un resumen. Bueno, pues vamos a empezar. La hemos llamado reutilización de agua depurada en la isla de Tenerife. Yo no he trabajado nada más que para el Cabildo. 10 años, pues unos caminos en Anaga cuando empecé a trabajar y ya al año y medio me metieron en el tema del agua junto con Pepe Fernández Bentecur, del que aprendí mucho. Y después los 30 últimos años ha sido en Valten y es donde he adquirido, digamos, lo que es la operación, la experiencia en operación. Pero antes hicimos proyectos, hicimos planes de lo que fue después el programa de reutilización. Empiezo con esto en el año 2007, ya llevamos 14 años reutilizando, se publicó este excelente decreto, a mí me parece una gran norma, puede tener algunos valores a revisar, como todo en la vida, pero la estructura me parece muy adecuada. Claro, salió cuando ya llevamos 14 años reutilizando y lo primero que digo, oye, ¿qué estamos haciendo nosotros con respecto al decreto? El decreto define una serie de parámetros, reutilización de agua, aguas depuradas, aguas regeneradas, estación regeneradora de agua, infraestructura de almacenamiento y distribución. Y en una segunda parte, pues, sistema de reutilización de agua, primer usuario, usuario de agua regenerada, punto de entrega de agua depurada, de agua regenerada, el lugar de uso y el autocontrol. Entonces, me pareció correcto coger este decreto y empezar a revisar tu actuación, la actuación de Valten en esos 14 años, si era adecuada o no era adecuada. Y es lo que trato de hacer ahora. Bueno, la reutilización empieza aquí, pues, con el presidente del Cabildo. Yo le tengo mucho aprecio y admiración al primer presidente que me tocó vivir. Bueno,
el Rafael Clavijo estuve 2 o 3 meses con él y después ya entró la primera corporación democrática, que fue José Miguel Galván Bello, un excelente presidente, un señor que sabía manejar el capítulo 6 del presupuesto perfectamente, y gracias a eso hay montones de infraestructuras en la isla que dependen de sus 2 mandatos que tuvo. Él venía con 2 programas en lo que a hidráulica se refiere para que el Cabildo los acometiera en el año 79. Uno era el plan de balsa, que también me tocó a mí colaborar en los proyectos y después en la gestión de las obras, y el otro era el programa de reutilización. El primero salió y el segundo lo dejó enfocado. Dejó una obra para reutilizar el agua depurada de Santa Cruz en el Valle de Güímar. Y así fue como nos encontramos nosotros. Digo, nosotros voy a hablar siempre en estos primeros años con Pepe y yo en la oficina del Plan de Balsas. Esta fue la firma del convenio del Plan de Balsas en el año 79. Esta foto marcó mi vida profesional. Eso, lo que se hizo ahí me marcó a mí 40 años de profesión. Cuando se adjudicó la obra esa de reutilización en Güímar en el año 81, desde el Cabildo se vio que Güímar en aquel momento era excedentaria en agua, tenía muchas aguas, incluso exportaba aguas a través del canal Güímar-Santa Cruz y Araya a la zona metropolitana, y se iba a llevar el agua depurada allí y no se iba a consumir. Además, Pepe Fernández es un güimarero de pro, tiene hasta su plaza en el puertito de Güímar. Entonces hicimos este estudio, creo que es un excelente estudio, que propuso, pues, en vez de llevar el agua a Güímar, ¿no?, aquí al Valle de Güímar, pues llevar las aguas al extremo sur, al Valle de las Galletas. Y entonces se estudió una alternativa, que aquí la llamamos 1, que era aguas depuradas de Santa Cruz, de la depuradora, al Valle de Güímar, que era una zona deficitaria de agua, y además donde el turismo empezaba a crecer y empezaba a competir con el mercado del agua. Y la otra fue la depuradora La Laguna, que todavía estaba funcionando, la del Valle Colino, llevarla precisamente aquí al Boquerón, a la balsa del Boquerón. Esta obra se hizo completamente, pero se ha utilizado con recursos de agua blanca, aguas también de escorrentía del Barranco Santo que se traen por ahí, y la balsa ha quedado integrada en lo que es el plan de balsas del norte de Tenerife. Entonces se ciñó todo a lo que era la reutilización en la vertiente sureste. El perfil lo podemos ver arriba. Bueno, arriba se ve el perfil, es un perfil complicado. Hay 70 barrancos que hay que cruzar con su punto alto, su punto bajo, y la diferencia de cotas es de 300 metros, con lo cual esa tubería trabaja en muchos puntos a 30 atmósferas. Que ya hemos visto alguna rotura de ella, el daño que produjo concretamente en Rada Sur. En el año 79, creo que fui la primera obra que visité, se terminó la depuradora, una gran obra en aquel momento, una depuradora de fangos activos convencional que ha quedado totalmente obsoleta. No sé si pueden apreciar que en el mar hay una mancha, y es que en los depósitos de Baltén están llenos. Y cuando monté la foto, digo, a las 12 de la mañana lleno, aquí hay algo raro porque debían estar vacíos de haberse bombeado la noche anterior. Y esto coincidió con la construcción del tercer carril de la autopista TF1 hasta los túneles de Güímar. Entonces tuvimos que parar pues, varios periodos, incluso hasta de 10 días. Entonces el agua no se bombeaba al sur y se estaba vertiendo, fíjense el color que sale en el mar, lo que quiere decir que cuando reutiliza evitas vertidos al mar. Aquí vemos los primeros, digamos, definiciones que vienen en el Real Decreto 1620, lo que es las aguas depuradas, la fábrica de la depuradora,
El punto de entrega donde el ayuntamiento nos entrega las aguas es la avenida Anatolio Fuente, que es la que nos separa del primer usuario, que es donde están los depósitos, digamos, la definición A es reutilización de agua. Empieza Santa Cruz. Aquí quería señalar otras actuaciones. En el año 2008-2010 se construyó una estación de tratamiento terciario porque la depuradora, francamente, esa depuradora se construyó, es muy antigua y para los parámetros de contaminación que tiene el agua depurada de la ciudad de Santa Cruz y la Laguna y el Rosario, no son los mismos que los parámetros de diseño. En este momento la DBO del agua está por encima de los 600, cuando se proyectó para una DBO de 300 que yo la conocí. El ciudadano, además de consumir menos, contamina más. Tuvimos que hacer una estación de tratamiento, es un filtrado en doble etapa, con lavado en continuo de la arena, y que creo que salvó a la reutilización porque dio las características para cumplir precisamente el Real Decreto. Ahora ya está adjudicada la depuradora de MBR para 30.000 metros cúbicos y la remodelación de la actual para otros 20.000 metros cúbicos, que son los que no se van a llevar al sur porque la tubería no tiene cabida para ello, pero que se verterán ya en unas condiciones mejores a un emisario que aún falta por construir. La MBR tiene una calidad magnífica y yo quiero reconocer aquí al Consejo que ha sido un acierto a la hora de elegir el sistema de depuración con vista a la reutilización. Yo en aquel momento llegué hasta a dudar si era un sistema adecuado y ahora no tengo nada más que felicitarlos a los que tomaron esa decisión. También está prevista la construcción de una desaladora, porque eso sí, ya lo dijo Luisa María Vera, que la depuración solamente mejora los parámetros físicos, pero que la química es prácticamente igual. O sea que el agua depurada, muy bien depurada, hay que desalarla después, como veremos. Está la depuradora y después una tubería de 70 kilómetros. No hay referencias por ahí de tuberías de 70 kilómetros de agua depurada, que la lleva hasta el Valle de San Lorenzo, donde hay un embalse que recibe esas aguas. Estos son los 70 kilómetros de tubería de fundición. El bombeo son 7 kilómetros. Se bombea durante 12 horas al día y se transporta durante 24, con lo cual las tarifas que se utilizan son las tarifas más baratas. Bueno, han visto las estructuras, la autopista está llena de esas estructuras para llevar y salvar los 70 puntos barrancos que se encuentran en su recorrido. Además de la balsa de San Lorenzo, hay otras dos balsas que son la de San Isidro y la últimamente incorporada del Saltadero. Aquí debía haber dado un grito, como hace Ronaldo, porque cuando hice la suma de las inversiones, en lo que está en la pantalla fueron 90 millones de euros. O sea, lo que le costó al Madrid un futbolista. La verdad que decía, ¿quién vale más? Esta es la balsa de San Lorenzo, una balsa cubierta de 250.000 metros cúbicos, diseñada con un criterio que aplicamos en aquel momento de que si hubiera una rotura por lo menos diera para 10 días de transporte, que son 25.000 por 10, 250.000. Se ha demostrado que el criterio es bueno y aquí, perdón porque estoy seco. El agua, digamos, tiene el agua sin desalar y después se mezcla, que eso lo veremos después para Valleguerra, con la que desala una desaladora del electrolisis y sale ya con una conductividad que la puedes elegir en función de la mezcla. Esto va a una red de riegos que hay de 52 kilómetros ahí en Valle de San Lorenzo.
En el año 97 se construye la depuradora del sistema de Jarona. También una depuradora por el sistema convencional, en un principio. Ahí vemos la depuradora y 2 depósitos reguladores de 16.000 metros cúbicos cada uno y una desaladora construida después. A partir del 97 se empieza a reutilizar también esa agua. Dentro de 2 meses es muy probable que empiece ya a funcionar la nueva depuradora por MBR para 40.000 metros cúbicos día de un agua excelente para la reutilización, y además va a duplicar el caudal que se reutiliza actualmente, con lo cual van a haber 5 hectómetros cúbicos que a partir del mes de mayo o junio estarán a disposición de la reutilización y que ahora no están. Esa agua servirá para reutilizar en la franja oeste, suroeste de la isla, digamos a Deje y a Isora y Santiago del Tede. Llega prácticamente hasta los acantilados la red. La red principal, el tubo de transporte, está dispuesto para empezar a transportar el agua, y a partir de mayo habrá que empezar a reutilizar en esa zona. Estos fueron 62 millones de euros, lo que costó, digamos, la franja oeste. Otro jugador, Kaká, costó lo mismo, pero el nombre es más apropiado. Bueno, esto es lo que me refería del 5000. Cuando empezamos a reutilizar el agua depurada en Valle de San Lorenzo, el sistema de reparto, no se ve ahí la turbidez del agua, pero es prácticamente un agua marrón por vertedero, teníamos que repartirla por vertedero. Y bueno, yo ahí tenía 35 años, me parece, o algo así. Y lo primero que pensé fue, es decir, lo que me han mandado encima, ¿no? Estaba además la gente muy escaldada porque fueron los fracasos en un principio de la planta de Meristemo, que hubieron que estropear muchas fincas. Esto lo asociaban a que podía ser otro fracaso, y afortunadamente no ha sido así. Bueno, después se hizo una redistribución. Todas las fincas tienen un hidrante parecido a este. Hay 740 usuarios en lo que es la zona sur de aguas regeneradas. Y esto es lo que sería el usuario. O sea que el agua, digamos, la reutilización pasa por una concesión, en este caso a Valten, y que es el primer usuario, y ya el segundo usuario y definitivo es el regante. ¿Quiénes son los usuarios de Valten? Pues bueno, hay 2 tipos de usuarios en aquella zona. Agricultores en un 75%, de platanera fundamentalmente, y después también un consumo importante es el de los campos de golf. Hay 5 campos de golf que consumen la 1/4 parte de lo que ponemos en distribución. Un campo de golf de 18 hoyos en el sur puede consumir cerca de 500.000 metros cúbicos, medio millón de metros cúbicos al año. Una de las quejas que decía era la conductividad. Yo la conocí en Santa Cruz a 1.400 cuando empezamos con la reutilización, y ahora está en 1.900, y en el sistema de Jarona pues la conocí a 2.300, pero ahora ha bajado también a los 1.900. Pero es un agua que no se puede utilizar en platanera. Ni en campo de golf, un agua que no se puede prácticamente. Aquí los cultivos que hay aquí, el tomate podría aguantarla. Entonces, la primera demanda de los agricultores fue bajarle la salinidad. Y esto es una máquina antidiluviana que la vimos en el campo de golf de Maspalomas, en una visita que hicimos allí. Se la pedimos a Gaspar Ponte, que estaba de gerente de Malsa, y muy amablemente nos la cedió, nos la trajimos a Tenerife. La probamos durante 3 meses, vimos que era posible emplear la electrodiálisis
reversible para un proceso de desalación de agua depurada, y esta es una máquina además que había estado en la guerra de Corea, porque Johnny era americana y se la había traído de Estados Unidos. Entonces nos metimos en el proyecto de desaladoras con electrodiálisis por las ventajas que figuran ahí en el gráfico. Es un sistema que se puede limpiar, una limpieza manual, que hombre, ya la hemos mejorado con alguna máquina que parece de esas de limpieza de alfombrillas de coche que hay. Metemos las membranas y se limpian por lo menos con la máquina, pero no deja de ser artesano, ¿no? A la medida que el agua depurada es mejor, estas maniobras de limpieza son más esporádicas. Entonces, la depuradora que tenemos aquí tiene esa gran ventaja. Este es el esquema del sistema de reutilización. Vemos que hay una desaladora en Valle de San Lorenzo de 12.000 metros cúbicos día y otra en Adeja Arona de 8.000 metros cúbicos día, que las dos ya son insuficientes. La de San Lorenzo está en plena fase de renovación. De 12.000 ya hemos pasado a 15.000 y se piensa que con el módulo sexto podemos pasar a 17.500 metros cúbicos. Y la de San Lorenzo, el Consejo está haciendo el proyecto, un proyecto muy importante que puede ser que salga por los 8 millones de euros, de triplicar la capacidad de desalación de 8.000 a 24.000, para así poder, como la depuradora va a producir el doble y ya es insuficiente, pues triplicando se puede dar una conductividad en torno a los 1.000 a toda la franja oeste, que va a venir muy bien. También en Santa Cruz, si la ven, esto se piensa hacer otra desaladora para poder reutilizar por el camino e incluso en la zona metropolitana. El agua depurada de Santa Cruz ya llega al Padre Anchieta en un bombeo que ha hecho el Cabildo, el área de carretera, para regar todas las jardinerías de la autopista con agua depurada. Eso ya está terminado. Bueno, una de las cuestiones que aquello de ay madre mía, venía derivado de qué podía producir la reutilización de aguas depuradas en la agricultura. Desde un punto de vista físico de los suelos, a un punto de vista químico y bacteriológico en los frutos y también en el personal que operaba esa agua. Tuvimos la gran suerte de aliarnos con la Universidad de La Laguna. Por aquí ya vi antes a Sebastián Delgado, que fue uno de los partícipes, y también con algunos ingenierías agrícolas de reconocida solvencia. Hicimos un programa en el año 93 que hemos seguido escrupulosamente con esas premisas y que mantenemos, salvo en algunas cuestiones que ya están muy repetitivas, pues bueno, hemos colaborado con el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de La Laguna. Hablo de personas porque la verdad que se implicaron mucho, de Sebastián Delgado. Después con el Departamento de Edafología, José Manuel Moreno, que ya, después de ser repetitivo, ver que los suelos no tenían ningún problema, pues ya lo hemos dejado, pero estuvimos 12 años a base de convenios con la universidad colaborando con este departamento. También en la parte agronómica con Agrimac, en la que hay uno de los ingenieros es José Francisco González, que es tejinero, es de esta zona, y el otro un profesor Jesús Rodrigo. Y por fin, este fue el último que entramos, es con el Departamento de Parasitología, que después fue el Instituto de Enfermedades Tropicales, liderado por Basilio Valladares, que precisamente ayer me lo tropecé por La Laguna. Con esto pues se hizo una serie de estudios que permanecen a base de convenios renovados cada 3 años y una inversión, un coste. Desde el año 1993, Valtense ha gastado en lo que es I+D, pues 2,27 millones de euros,
que lo pagan los agricultores. Hombre, hay algunas subvenciones y eso, pero que lo pagan los agricultores. O sea, que eso va a base de los precios públicos. Este es lo que se termina el decreto con el apartado de autocontrol, que yo creo que lo hemos cumplido con creces y satisfactoriamente. El agua depurada, según sale de la depuradora, no es reutilizable. Eso, pues, evidentemente se puso de manifiesto en los primeros años. Y bueno, en el año 96, empezamos en el 93, ya se hizo la primera desaladora. Ven que hay una parte que se desala y otra que no. Se mezcla y da la conductividad deseable. En el año 97 o 98 empezó ya la depuradora de Adejarona, que todavía no tenía desalación. Y en el año 2002 ya se hizo el primer módulo, que fue ampliado en el 2004 a 2 módulos de 8.000 metros cúbicos. Lo que está rayado es lo que se desala y lo otro no se desala. Al final hay una parte de rechazo que lo produce la desalación y se está desalando el 60% del agua que se mezcla con el otro 40%. Se lo decía antes a Ana Espada, en aquel momento yo tengo la sensación de que el agricultor decía, queremos una red en San Lorenzo, y al año y medio estaba la red hecha, proyecto, tramitación, adjudicación y la red terminada. Eso, en este momento, las obras son más lentas, pero fue así, queremos un módulo, el módulo a los 2 años funcionando. Esta es la última foto que tengo. Es interesante de toda la historia de la reutilización hasta el año 2017. Y hay 2 cuestiones que quiero señalar. Pues aquí empieza a crecer y este punto es cuando la Estrella, una comunidad de Adejarona, perdón, de La Galleta, le regalan o le subvencionan, no se regalan, ahora se la están pagando, una desaladora de agua de mar. Yo creo que fue un error que se le regalara se hiciera esa fue un toque mortal a la reutilización. La gente tenía que utilizar esa agua porque tenía que amortizar la planta y todavía sigue amortizándola. Nos recuperamos en el año 2006 y volvemos a crecer. ¿Qué pasó en el 2008? El agua de Santa Cruz era incombustible. No podía reutilizarse porque la calidad no era adecuada, la calidad física. Entonces se hizo el terciario aquel de los filtros que después nos permitió seguir creciendo. Pero esto es un tope que en las circunstancias actuales, no hablo de la depuradora todavía de Adejarona, no se puede traspasar porque falta agua. O sea, el problema del sistema tiene redes estupendas, conducciones estupendas, contadores, reductoras, de todo, pero nos falta agua. ¿Y qué hemos hecho? Pues por una parte, desde el año... Desde el año 2008-2009 hemos incorporado el agua de escorrentías de Barranco Santo, que no absorbe Valle Molina, porque Valle Molina a Quintegueste tiene preferencia, la llevamos para el sur. O sea que es un agua que cayó en la Cruz del Carmen, se la está regando el señor de las galletas. En pequeño porcentaje, pero bueno, lo bueno que tiene es que también mejora calidad. Y a partir del año 2017 se le está aportando una cantidad apreciable, 1,37 millones de metros cúbicos, de agua desalada de mar, de la desaladora que se puso en funcionamiento en Granadilla. Eso es un tema que no podemos pensar que vaya a ser para toda la vida. Le viene bien a la desaladora porque esto difumina los costes en más volumen, pero el agua depurada tiene que ser que venga de la depuradora, no que venga de una desaladora de agua de mar. Bueno, esto la pela es la pela, ¿no? Este es un tema que siempre ha sido, ¿qué precio debe tener el agua? Bueno, pues les voy a decir la historia. Aquí en el año 93, donde el agua se llevaba y se salía por un canal, pues los costes eran francamente bajos. Y recuerdo Tomás, que era el pobre ya, que en paz descanse, el señor que tenía
la distribución de agua blanca en todo el Valle de las Galletas y me ayudó mucho y era un fan de las aguas depuradas porque sabía que si no entraban aquellas aguas el valle se iba al traste, ¿no? Entonces me acuerdo de una comida, nos pusimos en una mesa, él y yo, ¿qué precio ponemos? ¿Qué precio? Él decía 10, yo decía 20, al final se puso 20, o sea, 20 pesetas la pipa. Y fue el primer precio que tuvo el agua depurada, 40 pesetas el metro cúbico. A medida de que se le fueron dando flechazos, bueno, el agua en aquella época estaba en el agua blanca para agricultura y para los hoteles a 100 pesetas el metro cúbico, que es esta referencia. A medida que se le fueron dando flechazos a este gráfico, fíjense, lo que había cuando llegó el agua depurada, aquello era un desierto, no había nada. Ahí está Tomás y los Rochas, fue la primera agua que distribuimos de esa manera, ¿no? Aquí ya teníamos red, fíjense que pronto, a lo que me refería antes. Ahí hay 47 kilómetros de red nueva que se hicieron en ese periodo de tiempo. Ya se empezó a encarecer la gestión. Aquí ya teníamos la desaladora. La desaladora de San Lorenzo, ahí la vemos, y aquí fueron unos invernaderos y una estación de filtrado, invernaderos para probar el agua depurada antes que los agricultores. Y a medida que se fueron haciendo más desaladoras y más ampliaciones, pues el precio fue subiendo. Y esto lo pongo como referencia. Fíjense que en los primeros 5 años el agua subió de precio un 50%. Y era asumible, un 50% del precio. Eso ahora es impensable. Y el IPC, que ya es una barbaridad, 16% en 5 años, si lo tuviéramos ahora, estábamos por un 34% por encima del IPC. En la segunda etapa, que eran 7 años, pues subió el precio un 27% y un 20% el IPC. Y el agua blanca seguía estando al mismo precio. Quiere decir que si no llega el agua depurada, el precio del agua blanca se hubiera ido. Bien, es verdad que en los últimos años ya también habían desaladoras de agua de mar en el sistema de Jarona. La conductividad la cogimos en 1950 y al final de ese periodo, en el 2005, estaba a 1250. En este momento los precios, hay diferentes tipos de agua, se fluctúan en las actuales tarifas entre 0,45 y 0,56 metros cúbicos, euro metro cúbico. Ahora vamos a donde estamos. Es la segunda parte que yo decía que había pactado con Manuel Martínez, de hablar de lo nuestro aquí, de nuestro libro. Esta es la DAR del Nordeste, una instalación magnífica, la verdad que además la limpieza que tiene. Este es el día de la inauguración, el 25 de noviembre de 2017, ahí están todas las administraciones, el Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular, los 3 ayuntamientos de Tegueste, La Laguna y Tacoronte. Y aquí en un lado figuraba ya el reclamo para la reutilización. Estos son los 2 tipos de agua, el agua bruta antes de depurar y el agua después de depurada. Esto es una analítica precisamente del Laboratorio de Ingeniería Química y hay unos parámetros que quiero señalarles, pues los parámetros físicos. La DQO de 43, la DBO de 2, yo la he visto en Santa Cruz hasta 80, la DBO, que es un parámetro que dice la contaminación. Los sólidos en suspensión, menos de 2,50. La unidad de color 87, cuando la Comunidad Económica Europea para los cursos fluviales exige que esté por debajo de 100, o sea que todavía estamos por debajo de eso. Y la NTU, que mide la turbidez, menor de 1. Nosotros luchábamos con Johnny, la de la desaladora, para estar por debajo de 12, o sea que el agua de aquí es agua bendita. Y la conductividad no es una conductividad alta. No sé si ven arriba, 1417, esta agua así en el sur pagarían lo que fuera porque es un agua ya de por sí de baja conductividad y fácilmente desalable.
Paralelamente, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, paralelamente a la obra de la depuradora, hizo una primera fase de la red de distribución, que parte de la depuradora y que va desde el Barranco de las Cuevas por el este hasta el Camino de Tagoro por el oeste. En este momento está hecha nada más que la zona de Tejina. Iba a decir del municipio de Tejina y municipio de Valleguerra, porque yo soy tejinero por mi madre. Esto aquí ya se puede reutilizar mañana si se quiere, o sea, está todo hecho. Y entonces yo ahora me voy a poner en la parte del agricultor. Ya yo estoy jubilado y nunca he gozado de los servicios de Valtec, nunca. Y ahora quiero gozar de esos servicios. Entonces, soy una 28ª parte de la finca, somos montones de nietos y 7 hermanos, se pueden imaginar, de esa finca que está en esa zona. El actual arrendatario de esa finca quiere regar con agua depurada y le digo, mira, pues lo voy a decir en un sitio, en un foro que me van a oír con altavoz y todo. Entonces queremos regar. Y ya me he enterado que aquí hay un centro de distribución, una caseta de distribución, que es esa. Cuando saqué esta foto dije, coño, el coche ese me está molestando. Y efectivamente me está molestando, pero no quise molestar para que saliera la foto mejor. Este es el interior de la caseta, magnífica, unas instalaciones estupendas. Esta es la red principal, ahí se ve el agua, y después está dotada de todos los elementos, ventosas, válvulas, filtros, reductoras, manómetros, tiene de todo. Entonces, aquí hay una derivación, continúa la red y después la derivación hacia los regantes que estén en esa caseta, que queremos ser uno de ellos. Creo, por la situación, que podía ser esta, pero bueno, da igual. Entonces, aquí hay un contador que es limitador de caudal y reductor de presión, y después tiene un manómetro para poder ajustar la presión a lo que quiera el regante, y este es el punto de conexión. O sea que el regante lo que tiene que venir es aquí, a este bloque, meter la tubería y hacer la conexión con una brida. Una cosa muy sencilla. En este caso a lo mejor nos supone 10 tubos de 6 metros para llegar a la finca. ¿Qué es lo que tiene que hacer, en este caso, el usuario principal? Me imagino que será Valtec. Pues tendrá que coger, a ver si se ve bien, el agua depurada, digamos sin nada, tiene 1417. Es el depósito ese verde. De ahí pasa a la desaladora. Pasa parte de ella a la desaladora. De la desaladora pasará al segundo depósito. Un agua de 395 microsiemen. Entonces, a partir de ahí, hay dos conducciones que van hasta este punto que es el mezclador. 600 metros cúbicos de agua desalada y 400 metros cúbicos del agua que sale de la depuradora tal cual. Son 1000 metros cúbicos de un agua que va ya a la red con 800 de conductividad. Y ahora no lo quise poner ahí para que no quedara por escrito, pero nosotros firmaríamos una póliza ahora de esa agua a 40 céntimos el metro cúbico. Ahí lo dejo. Esto quise, por este cuadro lo hice hace un año o dos por una serie de cosas que habían surgido, y este es todas las inversiones que se han hecho en reutilización después de que se fuera don José Miguel Galván Bello y lo pusiera en marcha. Entonces, lo he hecho por periodos, digamos, de corporación. Aquí en el 83 terminó el mandato de Galván y ahí se hicieron las conducciones. Aquí está el presupuesto, digamos, corriente en aquel año y el presupuesto actualizado. 60 millones en ese periodo, 76 en este, 36, 35 en este. Este para mí fue en el año 2000, en la década de 2000, nos creímos un poco que estaba todo hecho. Y creo que nos dejamos ir, ¿eh?
Y este ha vuelto otra vez a resurgir con 51 millones. En total, 221 millones. Y como no podía ser, tengo que compararlo con algún jugador de fútbol. Fue lo que pagó el Paris Saint-Germain al Barcelona por Neymar. O sea que todo funciona con el fútbol. Bueno, pues decir que en el sur, si no llega a ser por las aguas depuradas, la agricultura no hubiera existido, porque la competitividad por el precio del agua hubiera sido prohibitiva, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y espero que...